El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Vamos a abrir las Escrituras en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 3, que dice: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre bendito de Jesucristo rogamos que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones. Te pido, amado Dios, que tu Santo Espíritu sea guiándonos y trayendo, amado Señor, esta meditación guiada por tu Santo Espíritu. Te lo rogamos, Dios, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar del tema el día de hoy, la apostasía, final de los tiempos, la apostasía. Una de las características del final de los tiempos y que ya es vigente es la apostasía. Si usted se está preguntando qué es la apostasía es la negación de la fe. Es desistir, desertar de la verdad. Una apostasía es semejante a un divorcio o separación. En cuanto a la vida cristiana, es dejar el camino de Cristo y aún negar, blasfemar, vituperar la fe en Él. Y tal vez usted se estará preguntando, ¿cómo es posible que alguien ha conocido a Jesucristo después pueda negarlo? Pueden ser dos cosas. Una de ellas es que la persona realmente nunca nació de nuevo en Cristo Jesús, sino solamente abrazó una religión, una forma de vida evangélica, pero nunca creyó en Jesucristo realmente como el Salvador de su vida. Esa sería una. Otra es cuando nuestra relación con Dios se enfría tanto, se vuelve tan pobre, tan miserable, nuestra comunión con Dios, que nos enfriamos a tal grado que desistimos de nuestra fe en Cristo, y no solamente desistimos, sino aún vituperamos, rechazamos fuertemente toda relación con Dios. Esa es la apostasía, negar la fe. Ahora, ¿qué causas pueden llevar a una persona a apostatar? Nos preguntaremos. ¿Qué causas pueden llevar a una persona a caer a tal extremo? Bueno, en primer lugar, falsas revelaciones. Falsas revelaciones. Por ejemplo, un hombre llamado José Smith un día tuvo una supuesta revelación en la que un ángel le mostraba unas tablas donde venía un evangelio nuevo o complemento del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y comenzaron a abrazar la fe en Él, en eso, y se separaron de la iglesia cristiana. Falsas revelaciones. Otra forma es doctrinas erróneas. Vamos a leer, por favor, la primera carta a Timoteo, capítulo número 4, versículo número 1. Dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Indiscutiblemente que a partir de la fe en nuestro Señor Jesucristo han surgido distintas doctrinas erróneas. Una que han negado la deidad de Cristo, otra que solamente la salvación puede lograrse por medio de las obras, otra que si no guardamos la ley nunca seremos salvos, y así sucesivamente. Doctrinas equivocadas, doctrinas erróneas, por lo menos hoy en día, de las que más comúnmente he escuchado,
son los dos extremos. Una es la hipergracia y la otra es los judaizantes. La hipergracia es la gracia de Dios es tal y el amor de Dios es tal, tan grande, tan inmenso, que no importa cómo viva, no importa lo que haga, no importa que se emborrache, que se drogue, que adultere, usted de todas maneras vive bajo el amor de Dios y el perdón de Dios. Ese es un extremo. El otro, aquellos que aseguran que si no guardamos todos los mandamientos, jamás podremos ser salvos, que debemos circuncidarnos, debemos guardar el día de reposo, las fiestas, en fin, guardar la ley. Son doctrinas que terminan cuando hay personas que las abrazan al principio y las abrazan con gran entusiasmo, pero como son doctrinas muertas, procedentes de demonios, como lo acabamos de leer, paso a paso van desgastando el corazón de las personas y no pasa mucho tiempo sin que ellos renuncien a este tipo de creencia y no son capaces de regresar, no pueden ya regresar, porque el que se une con un espíritu, uno es con él. Muy bien, ¿qué otra razón? Checamos otra causa por la que terminamos por apostatar. Es el amor al dinero. 1 Timoteo capítulo número 6, versículos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero. El dinero en sí mismo no es malo. Es el amor al dinero lo que nos hace caer en problemas. El amor al dinero nos lleva a ser ambiciosos, egoístas, y ponemos el amor al dinero por sobre todas las cosas. Aún antes que el Señor nuestro Dios, amamos más al dinero. El amor al dinero termina por hundirnos. Ahora, ¿qué otro aspecto? El desánimo. Números 21, versículos 4 y 5. Vamos a ver en el Antiguo Testamento, libro de Números, capítulo número 21, versículo 4 y 5. Vamos a ver cómo el desánimo nos va llevando como una muerte lenta a apostatar. Después que partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pueblo estaba caminando por el desierto. Ciertamente era un tiempo difícil para ellos. Dios no había querido, no era su propósito que estuvieran en el desierto. Él quería introducirlos a la tierra prometida, pero su desánimo, su falta de fe, los llevó a totalmente caer en desánimo. Cuando tenemos desánimo, nos volvemos incrédulos. Cuando estamos desanimados e incrédulos, nos volvemos rebeldes. Y fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Entonces, una persona que por tiempo continúa desanimada, incrédula y en una actitud de rebelión, en breve va a perder su comunión con Dios. Otro, las pasiones desordenadas. Recuerda que estamos viendo las causas por las que nos podemos apostatar. Pasiones desordenadas. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
Tener relaciones íntimas no es pecado cuando las tiene usted con su esposa o su esposo, pero cuando tenemos este tipo de relaciones fuera del matrimonio, esto se convierte en un lazo que nos hunde y termina por llevarnos a la apostasía. Por último, la frialdad. ¿Cómo está su termómetro en esta mañana? No me estoy refiriendo al termómetro físico, sino me estoy refiriendo al termómetro de nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos en nuestra relación con Dios? Mateo 24, versículo número 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quisiera decirle que la maldad va a ir desapareciendo paso a paso. Y en la medida que el Señor Jesucristo viene, la maldad, escucha, no va a desaparecer. Por el contrario, se va a acrecentar. Cada vez va a ser más grande. Y el amor de muchos se va a enfriar. Porque la maldad va a surgir en todos los ámbitos. Desde los pastores, los maestros, todos. Entonces debemos correr y buscar a nuestro Señor. ¿Cómo puede ser guardado en el corazón de apostatar? Renuncia a toda actitud de falsa religiosidad. Actuar para que la gente piense que somos buenos cristianos no nos ayuda. No debemos actuar. Debemos, si tenemos problemas, venir con nuestros líderes cristianos, pedir ayuda y ser levantados en la fe. Si estamos fríos espiritualmente, busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Debemos animar nuestra fe. Debemos crecer en la fe. No debemos desanimarnos. Las personas cometemos errores. Muchos creyentes escuchan doctrinas de demonios. Si usted está escuchando una nueva doctrina, una nueva enseñanza, hable con su pastor inmediatamente. Expóngale lo que está usted escuchando. Si tiene duda de lo que le ha sido enseñado en la iglesia, expóngaselo también a sus líderes. No se quede con ninguna duda. Permita que Dios levante su fe y su ánimo. No permita que aquellas causas por las cuales podríamos apostatar abracen nuestra vida. Yo quiero ponerle hoy delante de Dios y decirle, anímese, anímese. De todas las cosas que mencioné, el más grande enemigo, el más cruel, es el de una amistad, de alguien que fue nuestra amistad. Como dice la Escritura, que juntos comunicábamos. Amado, suelte, perdone, sea libre y disfrute su caminar con Dios. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús, si el enemigo nos ha querido llevar a apostatar, yo te ruego que esto sea quitado de nuestra mente y de nuestro corazón. Ayúdanos a mantenernos firmes en Dios, firmes en tu palabra, firmes en la fe. Gracias, Dios, por lo que tú haces. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Indiscutiblemente que a partir de la fe en nuestro Señor Jesucristo han surgido distintas doctrinas erróneas. Una que han negado la deidad de Cristo, otra que solamente la salvación puede lograrse por medio de las obras, otra que si no guardamos la ley nunca seremos salvos, y así sucesivamente. Doctrinas equivocadas, doctrinas erróneas. Por lo menos hoy en día
de las que más comúnmente he escuchado, son los dos extremos. Una es la hipergracia y la otra es los judaizantes. La hipergracia es: la gracia de Dios es tal y el amor de Dios es tal, tan grande, tan inmenso, que no importa cómo viva, no importa lo que haga, no importa que se emborrache, que se drogue, que adultere, usted de todas maneras vive bajo el amor de Dios y el perdón de Dios. Ese es un extremo. El otro, aquellos que aseguran que si no guardamos todos los mandamientos, jamás podremos ser salvos, que debemos circuncidarnos, debemos guardar el día de reposo, las fiestas, en fin, guardar la ley. Son doctrinas que terminan cuando hay personas que las abrazan al principio y las abrazan con gran entusiasmo, pero como son doctrinas muertas, procedentes de demonios, como lo acabamos de leer, paso a paso van desgastando el corazón de las personas y no pasa mucho tiempo sin que ellos renuncien a este tipo de creencia y no son capaces de regresar, no pueden ya regresar, porque el que se une con un espíritu, uno es con él. Muy bien, ¿qué otra razón? Checamos otra causa por la que terminamos por apostatar. Es el amor al dinero. 1 Timoteo capítulo número 6, versículos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero. El dinero en sí mismo no es malo. Es el amor al dinero lo que nos hace caer en problemas. El amor al dinero nos lleva a ser ambiciosos, egoístas, y ponemos el amor al dinero por sobre todas las cosas. Aún antes que el Señor nuestro Dios, amamos más al dinero. El amor al dinero termina por hundirnos. Ahora, ¿qué otro aspecto? El desánimo. Números 21, versículos 4 y 5. Vamos a ver en el Antiguo Testamento, libro de Números, capítulo número 21, versículo 4 y 5. Vamos a ver cómo el desánimo nos va llevando como una muerte lenta a apostatar. Después que partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pueblo estaba caminando por el desierto. Ciertamente era un tiempo difícil para ellos. Dios no había querido, no era su propósito que estuvieran en el desierto. Él quería introducirlos a la tierra prometida, pero su desánimo, su falta de fe, los llevó a totalmente caer en desánimo. Cuando tenemos desánimo, nos volvemos incrédulos. Cuando estamos desanimados e incrédulos, nos volvemos rebeldes. Y fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Entonces, una persona que por tiempo continúa desanimada, incrédula y en una actitud de rebelión, en breve va a perder su comunión con Dios. Otro, las pasiones desordenadas. Recuerda que estamos viendo las causas por las que nos podemos apostatar. Pasiones desordenadas. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo
nunca puede llegar al conocimiento de la verdad. Tener relaciones íntimas no es pecado cuando las tiene usted con su esposa o su esposo, pero cuando tenemos este tipo de relaciones fuera del matrimonio, esto se convierte en un lazo que nos hunde y termina por llevarnos a la apostasía. Por último, la frialdad. ¿Cómo está su termómetro en esta mañana? No me estoy refiriendo al termómetro físico, sino me estoy refiriendo al termómetro de nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos en nuestra relación con Dios? Mateo 24, versículo número 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quisiera decirle que la maldad va a ir desapareciendo paso a paso. Y en la medida que el Señor Jesucristo viene, la maldad, escucha, no va a desaparecer. Por el contrario, se va a acrecentar. Cada vez va a ser más grande. Y el amor de muchos se va a enfriar. Porque la maldad va a surgir en todos los ámbitos. Desde los pastores, los maestros, todos. Entonces debemos correr y buscar a nuestro Señor. ¿Cómo puede ser guardado en el corazón de apostatar? Renuncia a toda actitud de falsa religiosidad. Actuar para que la gente piense que somos buenos cristianos no nos ayuda. No debemos actuar. Debemos, si tenemos problemas, venir con nuestros líderes cristianos, pedir ayuda y ser levantados en la fe. Si estamos fríos espiritualmente, busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Debemos animar nuestra fe. Debemos crecer en la fe. No debemos desanimarnos. Las personas cometemos errores. Muchos creyentes escuchan doctrinas de demonios. Si usted está escuchando una nueva doctrina, una nueva enseñanza, hable con su pastor inmediatamente. Expóngale lo que está usted escuchando. Si tiene duda de lo que le ha sido enseñado en la iglesia, expóngaselo también a sus líderes. No se quede con ninguna duda. Permita que Dios levante su fe y su ánimo. No permita que aquellas causas por las cuales podríamos apostatar abracen nuestra vida. Yo quiero ponerle hoy delante de Dios y decirle, anímese, anímese. De todas las cosas que mencioné, el más grande enemigo, el más cruel, es el de una amistad, de alguien que fue nuestra amistad. Como dice la Escritura, que juntos comunicábamos. Amado, suelte, perdone, sea libre y disfrute su caminar con Dios. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús, si el enemigo nos ha querido llevar a apostatar, yo te ruego que esto sea quitado de nuestra mente y de nuestro corazón. Ayúdanos a mantenernos firmes en Dios, firmes en tu palabra, firmes en la fe. Gracias, Dios, por lo que tú haces, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Egoístas y ponemos el amor al dinero por sobre todas las cosas. Aún antes que el Señor nuestro Dios, amamos más al dinero. El amor al dinero termina por hundirnos. Ahora, ¿qué otro aspecto? El desánimo. Números 21, versículos 4 y 5. Vamos a ver en el Antiguo Testamento, libro de Números,
capítulo número 21, versículo 4 y 5. Vamos a ver cómo el desánimo nos va llevando como una muerte lenta a apostatar. Después que partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pueblo estaba caminando por el desierto. Ciertamente era un tiempo difícil para ellos. Dios no había querido, no era su propósito que estuvieran en el desierto. Él quería introducirlos a la tierra prometida, pero su desánimo, su falta de fe, los llevó a totalmente caer en desánimo. Cuando tenemos desánimo, nos volvemos incrédulos. Cuando estamos desanimados e incrédulos, nos volvemos rebeldes. Y fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Entonces una persona que por tiempo continúa desanimada, incrédula y en una actitud de rebelión, en breve va a perder su comunión con Dios. Otro, las pasiones desordenadas. Recuerda que estamos viendo las causas por las que nos podemos apostatar. Pasiones desordenadas. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Tener relaciones íntimas no es pecado cuando las tiene usted con su esposa o su esposo, pero cuando tenemos este tipo de relaciones fuera del matrimonio, esto se convierte en un lazo que nos hunde y termina por llevarnos a la apostasía. Por último, la frialdad. ¿Cómo está su termómetro en esta mañana? No me estoy refiriendo al termómetro físico, sino me estoy refiriendo al termómetro de nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos en nuestra relación con Dios? Mateo 24, versículo número 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quisiera decirle que la maldad va a ir desapareciendo paso a paso. Y en la medida que el Señor Jesucristo viene, la maldad, escucha, no va a desaparecer. Por el contrario, se va a acrecentar. Cada vez va a ser más grande. Y el amor de muchos se va a enfriar, porque la maldad va a surgir en todos los ámbitos, desde los pastores, los maestros, todos. Entonces debemos correr y buscar a nuestro Señor. ¿Cómo puede ser guardado en el corazón de apostatar? Renuncia a toda actitud de falsa religiosidad. Actuar para que la gente piense que somos buenos cristianos no nos ayuda. No debemos actuar. Debemos, si tenemos problemas, venir con nuestros líderes cristianos, pedir ayuda y ser levantados en la fe. Si estamos fríos espiritualmente, busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Debemos animar nuestra fe. Debemos crecer en la fe. No debemos desanimarnos. Las personas cometemos errores. Muchos creyentes escuchan doctrinas de demonios. Si usted está escuchando una nueva doctrina, una nueva enseñanza, hable con su pastor inmediatamente. Expóngale lo que está usted escuchando. Si tiene duda de lo que le ha sido enseñado en la iglesia, expóngaselo también a sus líderes. No se quede con ninguna duda. Permita que Dios levante su fe y su ánimo. No permita que aquellas causas por las cuales podríamos apostatar abracen nuestra vida. Yo quiero ponerle hoy delante de Dios
y decirle, anímese, anímese. De todas las cosas que mencioné, el más grande enemigo, el más cruel, es el de una amistad, de alguien que fue nuestra amistad. Como dice la Escritura, que juntos comunicábamos. Amado, suelte, perdone, sea libre y disfrute su caminar con Dios. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús, si el enemigo nos ha querido llevar a apostatar, yo te ruego que esto sea quitado de nuestra mente y de nuestro corazón. Ayúdanos a mantenernos firmes en Dios, firmes en tu palabra, firmes en la fe. Gracias, Dios, por lo que tú haces, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Por las que nos podemos apostatar. Pasiones desordenadas. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Tener relaciones íntimas no es pecado cuando las tiene usted con su esposa o su esposo, pero cuando tenemos este tipo de relaciones fuera del matrimonio, esto se convierte en un lazo que nos hunde y termina por llevarnos a la apostasía. Por último, la frialdad. ¿Cómo está su termómetro en esta mañana? No me estoy refiriendo al termómetro físico, sino me estoy refiriendo al termómetro de nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos en nuestra relación con Dios? Mateo 24, versículo número 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quisiera decirle que la maldad va a ir desapareciendo paso a paso. Y en la medida que el Señor Jesucristo viene, la maldad, escucha, no va a desaparecer. Por el contrario, se va a acrecentar. Cada vez va a ser más grande. Y el amor de muchos se va a enfriar. Porque la maldad va a surgir en todos los ámbitos. Desde los pastores, los maestros, todos. Entonces debemos correr y buscar a nuestro Señor. ¿Cómo puede ser guardado en el corazón de apostatar? Renuncia a toda actitud de falsa religiosidad. Actuar para que la gente piense que somos buenos cristianos no nos ayuda. No debemos actuar. Debemos, si tenemos problemas, venir con nuestros líderes cristianos, pedir ayuda y ser levantados en la fe. Si estamos fríos espiritualmente, busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Debemos animar nuestra fe. Debemos crecer en la fe. No debemos desanimarnos. Las personas cometemos errores. Muchos creyentes escuchan doctrinas de demonios. Si usted está escuchando una nueva doctrina, una nueva enseñanza, hable con su pastor inmediatamente. Expóngale lo que está usted escuchando. Si tiene duda de lo que le ha sido enseñado en la iglesia, expóngaselo también a sus líderes. No se quede con ninguna duda. Permita que Dios levante su fe y su ánimo. No permita que aquellas causas por las cuales podríamos apostatar abracen nuestra vida. Yo quiero ponerle hoy delante de Dios y decirle, anímese, anímese. De todas las cosas que mencioné, el más grande enemigo,
el más cruel es el de una amistad, de alguien que fue nuestra amistad. Como dice la Escritura, que juntos comunicábamos. Amado, suelte, perdone, sea libre y disfrute su caminar con Dios. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús, si el enemigo nos ha querido llevar a apostatar, yo te ruego que esto sea quitado de nuestra mente y de nuestro corazón. Ayúdanos a mantenernos firmes en Dios, firmes en tu palabra, firmes en la fe. Gracias, Dios, por lo que tú haces, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Cuando Cristo viene, la maldad, escucha, no va a desaparecer. Por el contrario, se va a acrecentar. Cada vez va a ser más grande. Y el amor de muchos se va a enfriar. Porque la maldad va a surgir en todos los ámbitos, desde los pastores, los maestros, todos. Entonces debemos correr y buscar a nuestro Señor. ¿Cómo puede ser guardado en el corazón de apostatar? Renuncia a toda actitud de falsa religiosidad. Actuar para que la gente piense que somos buenos cristianos no nos ayuda. No debemos actuar. Debemos, si tenemos problemas, venir con nuestros líderes cristianos, pedir ayuda y ser levantados en la fe. Si estamos fríos espiritualmente, busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Debemos animar nuestra fe. Debemos crecer en la fe. No debemos desanimarnos. Las personas cometemos errores. Muchos creyentes escuchan doctrinas de demonios. Si usted está escuchando una nueva doctrina, una nueva enseñanza, hable con su pastor inmediatamente. Expóngale lo que está usted escuchando. Si tiene duda de lo que le ha sido enseñado en la iglesia, expóngaselo también a sus líderes. No se quede con ninguna duda. Permita que Dios levante su fe y su ánimo. No permita que aquellas causas por las cuales podríamos apostatar abracen nuestra vida. Yo quiero ponerle hoy delante de Dios y decirle, anímese, anímese. De todas las cosas que mencioné, el más grande enemigo, el más cruel, es el de una amistad, de alguien que fue nuestra amistad. Como dice la Escritura, que juntos comunicábamos. Amado, suelte, perdone, sea libre y disfrute su caminar con Dios. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús, si el enemigo nos ha querido llevar a apostatar, yo te ruego que esto sea quitado de nuestra mente y de nuestro corazón. Ayúdanos a mantenernos firmes en Dios, firmes en tu palabra, firmes en la fe. Gracias, Dios, por lo que tú haces, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios con todo nuestro corazón. Debemos animar nuestra fe. Debemos crecer en la fe. No debemos desanimarnos.
Las personas cometemos errores. Muchos creyentes escuchan doctrinas de demonios. Si usted está escuchando una nueva doctrina, una nueva enseñanza, hable con su pastor inmediatamente. Expóngale lo que está usted escuchando. Si tiene duda de lo que le ha sido enseñado en la iglesia, expóngaselo también a sus líderes. No se quede con ninguna duda. Permita que Dios levante su fe y su ánimo. No permita que aquellas causas por las cuales podríamos apostatar abracen nuestra vida. Yo quiero ponerle hoy delante de Dios y decirle: anímese, anímese. De todas las cosas que mencioné, el más grande enemigo, el más cruel, es el de una amistad, de alguien que fue nuestra amistad. Como dice la Escritura, que juntos comunicábamos. Amado, suelte, perdone, sea libre y disfrute su caminar con Dios. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús, si el enemigo nos ha querido llevar a apostatar, yo te ruego que esto sea quitado de nuestra mente y de nuestro corazón. Ayúdanos a mantenernos firmes en Dios, firmes en tu palabra, firmes en la fe. Gracias, Dios, por lo que tú haces, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. No permita que aquellas causas por las cuales podríamos apostatar abracen nuestra vida. Yo quiero ponerle hoy delante de Dios y decirle: anímese, anímese. De todas las cosas que mencioné, el más grande enemigo, el más cruel, es el de una amistad, de alguien que fue nuestra amistad. Como dice la Escritura, que juntos comunicábamos. Amado, suelte, perdone, sea libre y disfrute su caminar con Dios. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús, si el enemigo nos ha querido llevar a apostatar, yo te ruego que esto sea quitado de nuestra mente y de nuestro corazón. Ayúdanos a mantenernos firmes en Dios, firmes en tu palabra, firmes en la fe. Gracias, Dios, por lo que tú haces, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Como dice la Escritura, que juntos comunicábamos. Amado, suelte, perdone, sea libre y disfrute su caminar con Dios. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús, si el enemigo nos ha querido llevar a apostatar, yo te ruego que esto sea quitado de nuestra mente y de nuestro corazón. Ayúdanos a mantenernos firmes en Dios, firmes en tu palabra, firmes en la fe. Gracias, Dios, por lo que tú haces, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Si el enemigo nos ha querido llevar a apostatar, yo te ruego que esto sea quitado de nuestra mente y de nuestro corazón. Ayúdanos a mantenernos firmes en Dios, firmes en tu palabra, firmes en la fe. Gracias, Dios, por lo que tú haces. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Firmes en la fe. Gracias, Dios, por lo que tú haces. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Gracias, Dios. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.